Ok, entonces sí, habíamos estado hablando de la hora de poner los tefilín, de que teóricamente se puede poner de noche, pero al final dijeron que si te los pones antes de que salgan las estrellas, te los puedes quedar puestos y lo tienes que llevar a algún lado, pero no deberíamos enseñar esto en la halajá, que en Shabbat sí sería un problema, porque como no se ponen tefilín en Shabbat, estás como cargando. Eh, entonces estábamos hablando de eso. Nos quedan tres halajot. Let's see. Halajá Gimel dice. Hayar rotze latzed la derech beashkamat kodem sheyair hayom. Si quieres salir de viaje y tienes que salir muy temprano antes de que salga el sol, yahol le anihan kodem yetziato. Puedes ponerte los tefilín antes de salir. Ukeshemagia zmano, y cuando llegue la hora correcta de ponerte los tefilín, yemashmesh bahen vivarej. Los tocas, los mueves y haces la brajá en ese momento. Es decir, que no la haces antes, te los pones sin brajá y luego haces la brajá. She'en lahu shema yishan bahem kevan sheishkim biyatzal aderech. Porque no tenemos miedo de que te vas a quedar dormido con ellos, que es parte del problema de ponérselos de noche, porque te acabas de parar y estás saliendo en un viaje. En esto lo usa gente, me acuerdo en Hallandel mismo lo usaban, porque hay momentos en donde incluso a las 6:45 no se pueden poner los tefilín, o sea, es muy temprano. Entonces te los pones y esperas los 5 minutos o 10 y después lo mueves y haces la brajá. Yo la verdad que como es cuando caen esas épocas del año, al final son así como 5 o 6 minutos, yo me aguanto y me los pongo a los 5 o 6 minutos. Pero si existe este concepto, o si estás tipo, no sé, en el aeropuerto, quieres empezar a hacer cosas y bueno, y empiezas a rezar un poco temprano, then you could use these tricks to do that. Bameh de Barim Amurim, ¿cuándo aplica esto? Beholech beraglav, cuando vas a viajar a pie, sheino yahol lishon beilujo, y no te puedes quedar dormido caminando. Avalarrojev o yosef becarón, pero si estás montado en un animal, un caballo, en un burro o en un carruaje, sheyuhal lishon, donde sí te puedes quedar dormido, azul la nihan con esmanam, no está permitido ponértelos antes. Again, how does this fly con lo que hacían en Hallandel? I'm sure there's a reason. Porque ahí no estábamos on foot, estábamos sentados en una silla, pero maybe viene después, lo sí. Ok, Dalet. Hayaba baderech utfilin berosho veshaka alaba jamás. Si estabas viajando con los tefilín puestos y cae la noche y salen las 3 estrellas. Y al final como que dice que tienes el tefilín en la cabeza porque ese es el que se ve, pero obviamente también tienes puesto el del brazo. Ok. Dejaino tzeta kojavín, entonces ya salieron las estrellas. Veino rotzele jalzán, velizado tan bellado shemay y plume yadab. No te los quieres quitar y llevarlos en la mano porque se te pueden caer. Manía yado alehen achemagia leveito mi pnea roim. Deberías poner la mano cubriéndote el tefilín de la cabeza para que no te lo vean. Para que no te lo vean y no aprendan de llevarlo puesto en la noche. Mi pnea roim, por los que ven. Sheloy y tú lomar mutarle a nijan tefilín le jatjila balela, para que la gente no diga, se pueden poner los tefilín de jatjila en la noche. Lo mismo, vejen, hayoshe bebeta midrash tefilín berosho, si van a estar sentados estudiando en el bet midrash con sus tefilín puestos en la cabeza. Vekadash alav, bearbe shabatot, beyamim tovim shen zeman tefilín. Y se santificó el día con la llegada de Shabbat o la llegada de un Yom Tov, que no es un tiempo de usar los tefilín. Eno yahol la halot la nihan shame bet midrash basade, y no puede quitárselos y dejarlos en ese bet midrash porque es un bet midrash en el campo, un bet midrash que como que sí, tenía los tefilín puestos y estaba en un bet midrash que como que no quiere dejar nada ahí durante la noche. O sea, ahí you want to take it home, I guess. Y Bnesheno Makom Amishtamer, no es un lugar seguro. Manías yado alejenan sheabole beito, pones la mano y los tapas hasta que llegues a la casa. Shemishum bizyon hatfilin, y tiro leachnisan derech malbush lair, porque por honor o por que no haya bizayón, que no se puedas desecrar los tefilín,
se permitió tenerlos puestos entrando a la ciudad. Hay que ver el tema del Eruv, ¿no? Pero sí. Pero si hay una casa cerca de la muralla de la ciudad, asumiendo que el Metvira estaba afuera, y ese lugar es seguro, es una casa que es un lugar seguro, Holtzanu Manihan Sham, te los debes quitar y dejarlos en esa casa. Velo Yelech Bahem Yoter Bair, y no caminar más en la ciudad con los tefilim puestos en Shabbat o Yom Tov de noche. Ben Belelei Shabbator, Yamim Tovim Ben Lelei Achol. Esto aplica en Shabbat o en día que no es Shabbat, pero es Yom Tov. Asumo que en todo esto tiene que o haber un Eruv, o sea, si es Shabbat tienes que poder cargar. Porque déjame ver. Sí, no dijo nada de Mukse. Habíamos visto algo de Shabbat la semana pasada. O maybe not. No encuentro nada de Shabbat de la semana pasada. No, mentira, no dice nada de que se considera cargar. So maybe it is okay en este caso. Yo pensé que habíamos dicho eso la semana pasada, pero no sé. Ok, porque toda la teoría es, por ejemplo, los que no son judíos y están convirtiéndose, que se usan el tzitzit en Shabbat y se considera cargar porque no tiene un uso. Yo asumiría que los tefilín serían lo mismo, pero I guess. No, o sea, la persona no judía que está en proceso de conversión lo obligan a ponerse el tzitzit en Shabbat para que con eso esté rompiendo Shabbat porque está cargando y él no está obligado a usarlo. Es como, no sé, un truco que usan. No, si hay Eruv no sirve de nada, exacto. Tiene que no haber Eruv. Ok. Pero pareciera que aquí no, sí los puedes cargar, o sea, sí los puedes llevar puestos. No veo que diga nada, no me acuerdo si hablamos de eso, si estaba en otro lado o lo dije yo solo, no, I don't remember. Ok, 5. Hey, Mishe Shachach velo veniach tefilim kol hayom, alguien que se le olvidó y no se puso los tefilim todo el día. Venizkar achar sheitpalel tefilat arbit mi beot yom, y se acordó luego de hacer arbit, pero todavía era de día, o sea, hizo arbit temprano y todavía era de día y se acordó, no me puse los tefilim. Yesh mi sheomer sheasulo leanihan az. Hay quienes dicen que está prohibido ponértelo en ese momento. Le fishekevara saul isman zelaila, porque para esta persona ya es de noche. Uzeman shechivak veikriat shema utfilim shel arbit, ya es el momento de dormir o de acostarse y de hacer la shema de la noche y no de tefilim. Vim yaniach bot tefilim, y si te ponen los tefilim, yachzor veyaseu yom, vearehen shete kulot shesotrot zetze, y si te ponen los tefilim de vuelta es como si otra vez se te hizo de día para ti y es como que estás usando distintos kulot, distintas leniencies, distintas ¿cómo se llama? Cosas permisivas que se contradicen una a la otra. O sea, no puedes hacer algo para usar un truco permisivo de hacer arbit de día y luego hacer algo que parece que todavía sigue siendo de día. O sea, you can't do both. En base a esta opinión. Pero si él no ha rezado, aunque el miñán ya rezó arbit, pero tú no has rezado, en mekach klum, aquí si no pasa nada, si te puedes poner los tefilim porque ya no estás usando los dos permisos que se contradicen, te pones los tefilim todavía de día y luego haces arbit cuando sea el momento correcto. Pero veyesh mi shejole kalze, a quien no está de acuerdo y no dice, o sea, que no está de acuerdo, dice que sí te los tienes que poner. De top la hush las varas jaroná, y es bueno seguir esta última opinión y ponerte los tefilín, pero sin braja. Entonces, ok, un caso bastante enredado. Primero se te tienen que olvidar poner los tefilín, luego tienes que hacer arbit temprano y luego tienes que acordarte en esos pequeños minutos que te quedan de ponerte los tefilín. Si eso pasa, te los pones sin braja. Al menos
Sí, con eso cumples todas las opiniones. Okay, so this was chapter 30. Seguimos con el 31, que es corto. Que el 31 dice: Din tefilin ve Shabbatot ve Yamim Tovim. Ok, vamos a ver. Las leyes de los tefilín en Shabbat y en Yom Tov. Y hay 2 seifim, 2 halajot. Aleph. Shabbatot ve Yamim Tovim einan zman tefilin. Shabbat y Yom Tov no es el momento de ponerse los tefilín. Sheneemar, eso viene de Menajot 36a. Sheneemar, como está escrito en el pasuk en Shemot, ve'aya leja leot, y esto va a ser una señal para ti. Y con eso, yatzah Shabbatot ve'yamim tovim shehen atzman ot ben HaKadosh Baruch Hu le Israel. Y esto excluye a Shabbat y Yom Tov, porque el día completo de Shabbat y el día completo de Yom Tov ya es una señal entre Hashem y nosotros. Entonces no podemos usar la otra señal, que son los tefilín. Sheneemar ki ot hi beni begomer, como dice que cerca de Shabbat, que es una señal entre tú y yo, o entre ustedes y yo. Ok, ve'im menihan bahem leshem mitzvah, si te lo pones, los tefilín, y te los pones tratando de cumplir la mitzvah, o ver al val tosif, transgredes la prohibición de no agregar mitzvot, de no agregar a los mandamientos de la Torah. וגם מזלזל לעוד של שבתות וימים טובים במה שמניח עליו בהן אות אחר וחייב מיתה. Y aparte estás despreciando o estás haciendo pasar vergüenza o estás desecrando la señal de Shabbat y Yom Tov, diciendo tú Shabbat, tú Yom Tov no eres suficiente como una señal entre yo y Hashem, me tengo que poner los tefilín, y entonces esto es hayab mitah, ¿no? Teóricamente el castigo de esto es la muerte, sin hablar de si esto es... I don't know if it's mita. If it's mita, te podría entonces advertir y te podría matar el Beit Din. I'm not sure. Ok, aval, pero im ein menijan leshem mitzvatan el aletzorech acher mutar. Ok, there we go. Si te los vas a poner no para la mitzvah, sino por otra cosa, entonces está permitido. Como que gon hamotzet tefilin be Shabbat monejam besadeh, el que se pone los tefilín en Shabbat en el campo, hay que para no dejarlos ahí, mutar el avsham leachnisam lair derech malbush, te los puedes poner y meter a la ciudad como si fuera parte de tu ropa. Entonces, meaning, no estás cargando, it's okay, it's good. Que Moshe Yitbaer be Siman Shin Aleph, como se va a explicar en el Siman 301. Entonces, sí se puede. No sé si va a hablar de mukse, porque yo tenía entendido que son mukse, pero... Sí, porque técnicamente has no use. No sé si al tú estar en un lugar en donde tienes la intención de que me los quiero poner para llevármelos, entonces automáticamente no son mukse. Porque, o sea, el problema es cuando algo es mukse cuando entra Shabbat, porque no tiene ninguna utilidad, es mukse el resto de Shabbat. No, o sea, teóricamente no creo. Pero si tú tienes algo que sí era usable, tenía algún uso, entonces, bueno. So, I'm not sure, porque no lo está diciendo. Pero bueno. Beit, ¿qué dice la segunda? Yesh Omrim, hay quienes dicen, ¿quiénes son estos? Esto viene de un Tosafot en Menajot, entre otros. Dice Yesh Omrim, Shehaot shel Shabbat v'yamim tovim, que la señal de Shabbat y Yom Tov, hu chiyuv hamitzvot ateliot bahen. Ajá. Ya. No fui yo, eso fue Menajot. Ok. Pero hasta aquí está diciendo de que la señal de Shabbat y Yom Tov es realmente el cumplimiento de las mitzvot relacionadas con Shabbat y Yom Tov. Y por ende, le fijas, Gam Jolamoed, Einos man tefilin. Por eso Jolamoed tampoco es el momento de ponerse los tefilín. Sharei mitzvot eliyot bo, porque hay mitzvot que están asociadas con el día entero de Jolamoed.
Bepesach, meniat ajilat hametz, en Pesach, que no puedes comer hametz. Ubehag, y en Sukkot, mitzvat yeshivat basukah, la mitzvah de sentarse en la sukkah. Eso es yesh omrim, que es actually what we do. Yesh omrim, pero hay quienes dicen, sheaot hu aisur asiyat melachá bilbad, le fija chol hamoed, shemutar mi melachá min hatorah, hayabet filim. Hay otros que dicen que no, que la señal que hace que Shabbat y Yom Tov sean una señal es la prohibición de hacer trabajo, de hacer melajot. Y como en Hol HaMoed sí está permitido hacer melajot, al menos de la Torah, entonces sí se ponen los tefilín. Y aquí hay gente que se pone tefilín en Hol HaMoed, right? Son pocos, pero existen. En Israel no, I don't know. Okay. Vejen nohagin bechol gelilot elu leanijan bamued, y por eso es costumbre que estos gelilot, que son gelilot, en esta región, de sí ponérselo en Hol HaMoed. En los Ashkenazim de Europa Oriental se ponen tefilín incluso con brajá. Ulevarej alehen. Ela shehen merevarjim alehem bebet hakneset bekol ram kemushar yemot hashana legarot sheyesh bahem ktsat kedushat haot. Pero no dicen la brajá en voz alta en la sinagoga como normal. Me imagino que no sé, se la ponen en otro lado o la hacen en voz baja, para demostrar que al final sí hay un poquito de ot, sí hay un poquito de un ot, de una señal en Hol HaMoed. Veot, y aparte, le fisheyesh omrim she'en levarej al tefilin bechol HaMoed, la genotan shenagu levarej bechashay. Y aparte, como hay opiniones de que no se hace brajá en tefilin en Hol HaMoed, entonces los que sí la hacen en voz baja, sin que nadie escuche. Que se lo llevó a darle machloket para no llevar a una discusión y a un machloket. Zeutam in hageinu. Y esta es la razón de nuestra costumbre, la que se hacía en Eastern Europe. Okay, y aquí dice la nota que efectivamente esta es la costumbre de los Ashkenazim en Galut, pero Chabad y Sefaradim y todas las comunidades de Eretz Israel no se ponen tefilín en Hol HaMoed. Solamente Ashkenazim en Galut. Sí. Ya. Sí. Para que me hace pasar vergüenza. Ok, Teiku, pero la halajá quedó, post-talmúdica quedó establecido que no se hace. Ok. Alright. Aval, pero Misha Menijam Velo Brajá, los que se lo ponen sin brajá del todo, en Hol HaMoed, Yafé u Ose, hacen bien, Kisefek Berajot de aquel, porque si hay dudas en hacer una brajá, tienes que ser kule y no hacer la brajá. Uberajot en Ameakebot, y aparte que no hacer una brajá sobre los tefilín no te impide cumplir la mitzvah. Entonces, si te los vas a poner, would be even better de no hacer brajá del todo, etc. El lajush benajatam leval tosif, y no tienes que preocuparte si te los ponen en Hol HaMoed que estás agregando y transgrediendo la mitzvah de no agregar mitzvot. Afle haomrim shehol HaMoed enosman tefilim, incluso de los que dicen que Hol HaMoed no es momento de ponerse los tefilín, no estás transgrediendo val tosif. Porque te lo estás poniendo no como una mitzvah segura, sino por la duda. Es como si estuvieras poniendo una condición diciendo, sí, estoy obligado a poner los tefilín hoy, entonces quiero cumplir la mitzvah, pero si no, solo me estoy poniendo los tefilín sin querer cumplir la mitzvah. Y por eso, en Shemirat, en Bishminat Yom Tov, Sheni Shel Galiot Mishum Bal Tosif. Por eso no se considera hoy en día que cuando cuidamos el segundo día de Yom Tov, en Galut, no estamos haciendo Bal Tosif. Porque es como que si estamos diciendo, es por la duda. Es por la duda. Vechol sheken she'en lahush mitam ze leisur zilzul haot shel Hol HaMoed. Y por supuesto que no tenemos que tener miedo de que estamos insultando o avergonzando
la señal de Hol HaMoed. Sheisur ze gamken enu ela bimitkaven leshem mitzvah, porque al final esto solo es si estás tratando de cumplir la mitzvah. Como dijimos, si te pones los tefilín en Shabbat porque quieres cumplir la mitzvah, ahí es donde estás insultando a Shabbat. Pero si te lo pones por una razón distinta, then it's a different deal. Very good. Okay, this finishes chapter 31. Y se viene chapter 32, que tiene 80 alajot. Las leyes de cómo se escriben los tefilín. Could be interesting, aunque probablemente we won't do much with this, pero so it should be interesting. Bueno, 2 o 3 amudim, aquí hay 80 seifim de cómo escribir los tefilín.